Buenas tardes. Por una muy amable sugerencia del doctor Francisco Moldes, consejero de la Educación de la Embajada de España, contamos hoy con la presencia del profesor José Antonio Pontefar, catedrático de Instituto, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la delegación del Ferrol, licenciado en Románicas y doctor en Filología Hispánica. El doctor Pontefar, especialista en la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que estará dedicada en la conferencia de hoy. Escribió numerosos trabajos y varios libros, como Galicia en la obra narrativa de Gonzalo Torrente Ballester, de 1994, Pontevedra en la vida y obra de Torrente Ballester, ganador del premio de ensayo Julio Camba en el año 2000, Ferrol en Torrente, 2001, Las ciudades de Torrente Ballester en el 2015. Es autor también de La renovación de la novela en el siglo XX, del 98 a la Guerra Civil, 1992, Camilo José Cela, su arte narrativo, Dos solos de Clarín en 2002, y de varios libros que recogen una selección de los artículos literarios que lleva escribiendo en el periódico La Voz de Galicia, como Viéndolas pasar 2, Roselles y Plácida Mirada del 2013. Pontefar es miembro de la Asociación Española de Críticos Literarios y en ese carácter participa en el jurado del Premio de la Crítica de Narrativa y director de la revista Ferrol Análisis. Conferenciante muy experimentado, miembro de la Asociación Española de Críticos Literarios, ha pronunciado conferencias en cursos y congresos literarios impartidos en universidades y centros culturales de Madrid, Santiago, La Coruña, Vigo, Lugo, Ourense, Pontevedra, León, Salamanca, Palmas de Gran Canaria, Lisboa, La Habana, Lima y ahora suma Buenos Aires, como ha sumado la semana pasada Rosario. Tengo entendido que vas a presentar un libro, lo presentaste ya, que acá aparece mencionado de todo por la Diputación de La Columbia. Sí, bueno, se presentó ya hace escasamente 2 meses. Es un libro de España. No aquí. No, que tenía la noticia de que ya se presentó aquí. Ah, bueno, más cerca. Sí, nos hemos olvidado de él. Bueno, lo esperamos. La biblioteca Campito es acogedora y estará esperando. Pues sí, sí. Yo tengo el libro, pero me lo he olvidado en la embajada y también tengo. ¿Cómo se titula el libro? Las ciudades de Torrente Ballester. Bien. Las ciudades en las que ha estado él realmente y que han influido en su obra literaria. Perfecto. Bueno, esta muy escueta presentación sirve entonces como introducción a lo que será la conferencia del doctor Antonio Pontefar, José Antonio Pontefar, sobre Gonzalo Torrente Ballester en la ruta cervantina, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente de la Academia de las Letras Argentinas, señores académicos, estimado público, querido amigo Francisco Moldes. Es para mí un honor enorme, no lo digo por decir, por mera cortesía, digo porque es la verdad, un enorme honor estar aquí en la Academia de las Letras Argentinas. Que todo esto me suena Argentina y letras, me suena a algo inalcanzable en el mundo de la literatura, Borges, Cortázar, Bioy Casares, Talaine, en fin. Y este es el mundo que reúne y nutre y alimentó a toda esta gente. Entonces, estar aquí en este marco es indudablemente un motivo de satisfacción, de goce. Son estas pequeñas alegrías que da el mundo de nuestro mundo de la literatura, de la ciencia, del saber, de estudiar, y poder algún día, pues, sí, es decir, he dado una conferencia en la Academia de las Letras Argentinas. Academia Argentina. Academia Argentina de las Letras.
Academia Argentina de Letras. Bien, pues estoy aquí hoy para hablarles de Gonzalo Torrente Ballester en la tradición cervantina. Y tengo que decir que Gonzalo Torrente Ballester para mí es un hombre enormemente importante, es muy próximo, lo he conocido, lo he estudiado, me ha ayudado a entenderlo él, aconsejándome muchas veces por el camino de la tesis doctoral, que me dirigía otro profesor, pero que él era un aliado estupendo. Él es de Ferrol, la ciudad donde yo llevo viviendo 40 años, y me ha ayudado su obra también a entender a la gente con la que convivo. En fin, Torrente Ballester es un personaje enormemente importante en mi vida como persona y como escritor. Bueno, pues voy a hablarles de esta relación que él mantuvo siempre con el enorme escritor que fue Miguel de Cervantes. Desde que en el año 2005 se celebró el 4º centenario de la publicación de la primera parte de Don Quijote, en España la crítica y los cuadernos literarios de prensa no pararon de hablar de la influencia que Cervantes ha ejercido en los narradores españoles actuales, entendiendo por actuales también los que hemos conocido en el siglo pasado. Seguramente este fenómeno va a volver a repetirse este año a propósito de la localización de los restos de Cervantes en la iglesia de las Trinitarias en Madrid, y seguramente el año próximo con motivo de la muerte, de la celebración del centenario que sea de la muerte de Miguel de Cervantes. Esto es algo que de vez en cuando aparece por cualquier razón en España. Se hablaba de que el mejor heredero de Cervantes había sido Miguel Delibes, que Cela tenía también mucho que ver, que sí Torrente, y de entre los más jóvenes se citaban a Javier Amarías, a Luis Landero, que también tiene su mejor fuente en Cervantes, es dicho de paso, a Luis Mateo Díez, José María Merino, etc. Pero de todos ellos, en mi modesta opinión, es Torrente Ballester el que más presente ha tenido siempre al gran maestro Cervantes. Y mi opinión deja de ser ya modesta si tenemos en cuenta que coinciden con ella gente tan relevante en la crítica literaria española como Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, Ángel Basanta, presidente de la Asociación Española de Críticos Literarios, o César Antonio Molina, exministro de Cultura del Gobierno español. La relación de Torrente Ballester con Cervantes empieza ya muy pronto. Como biógrafo de don Gonzalo, puedo decir, porque así me lo contó el propio escritor, que cuando cumplió 12 años, recibió como regalo de su madrina Isabel, una hermana de su madre que vivía en Estepona, en Málaga, y a la que madre e hijo habían ido a visitar, pues esta madrina, la tía Isabel, le regaló a Gonzalito, de 12 años, un ejemplar del Quijote que el niño fue leyendo con mucho interés. Él remarcaba lo de mucho interés. Años después, en sus estudios universitarios, vuelve a la novela y su percepción de la misma es ya decididamente entusiasta. En esos años de formación literaria, Torrente se da cuenta de lo que ya había alertado desde el exilio norteamericano don José Montesinos, que no era otra cosa que después del siglo de Cervantes, después del siglo XVII, la novela española había entrado en una decadencia sorprendente. Decía Montesinos: el nombre de España no cuenta para nada en la historia de la novela durante el siglo XVIII, aunque lo mejor que la novela europea produce es español de origen. Y añade que la gran tradición novelística inglesa había de originarse en el estudio de autores nuestros, fundamentalmente Cervantes y los escritores de la picaresca, de los que bebieron palmariamente Sterne, Smollett, Fielding, Richardson o Defoe.
Eran palabras de Montesinos. En parecidos términos se había expresado Pérez Galdós 100 años antes en el prólogo a su introducción del Piduit para el periódico La Nación de Madrid, cuando contrapone a la influencia nefasta del folletín postromántico francés en los escritores españoles del momento, la genuina estirpe cervantina de Charles Dickens, del que aplaude, cito, su admirable fuerza descriptiva, la facultad de imaginar que, unida a una narración originalísima y gráfica, da a sus cuadros la mayor exactitud y verdad que caben en las creaciones del arte. Hay que decir que Galdós, con su fecunda y brillante carrera como novelista, logró restaurar aquella vinculación con el realismo cervantino que absurdamente se había perdido. Esto mismo es lo que volverá a hacer Torrente Ballester desde los primeros años 40 del siglo XX, cuando publica su primera novela, Javier Mariño, año 1943. Antes había escrito teatro, pero con muy poco éxito, no había logrado representar ninguna de sus obras. Y el gran problema que había en la novela española de ese momento, hablando de los años 40, era, aparte de la censura franquista, la discontinuidad, viejo achaque de nuestra literatura después de Cervantes, como estamos viendo. Los jóvenes escritores fueron privados de un beneficioso contacto con los mayores, dispersados por el exilio, y no tuvieron facilidad alguna para acceder a la producción narrativa europea y americana de más actualidad. De ello se lamentaba Torrente en un artículo publicado en la revista Arbor en 1948, y su disconformidad no se quedó en lamento, sino que su tarea como creador se va a encaminar al fortalecimiento de aquella tradición española, apoyándose para ello en el pilar más sólido, en el Quijote, donde se encuentra el patrón novelístico moderno de Occidente. Esta fundamentación en la obra de Cervantes va a ser la clave de toda la literatura de Torrente Ballester. En la década de los 50, la novela española se ve aquejada por un exceso de importancia a la historia, a la anécdota narrada, que ha de ser además, esa historia, esa anécdota, tiene que ser necesariamente una denuncia de la sociedad injusta del momento. Importa más el documento crítico que el rigor constructivo, estilístico y formal. Pero ya se sabe, con buenas ideas se puede hacer mala literatura, y ese es el caso del llamado realismo social. Y en ese punto conviene subrayar que Torrente escribe su trilogía Los gozos y las sombras en los últimos años 50, El señor llega desde 1957, que se puede incluir dentro de un estilo realista pero diferente al del que he estado hablando. Podríamos decir un realismo clásico, tomando a la sociedad como materia novelable, pero cuidando mucho la composición, cuidando el lenguaje, los diálogos, la creación de los personajes, etcétera, etcétera. En la década de los 60, el péndulo de la novela española se va ahora hacia el lado contrario. Si antes interesaba la historia, la anécdota que se desarrollaba, ahora el péndulo desplaza su interés hacia la experimentación estilística y formal. Se abandonó lo referente, lo real, para abrazar el discurso, el texto autocomplaciente. Es un vicio que nació de entender muy mal lo que hizo en 1962 Luis Martín Santos con su novela Tiempo de silencio, con la que dio un toque o pretendía dar un toque de atención a sus colegas, tratando de introducir en España aquellas técnicas narrativas que eran normales en Europa y en América, desde Joyce, Kafka y Faulkner, entre otros. Y también es producto todo esto de no querer entender por el derecho las propuestas modernas que hace en ese mismo año, hablando de 1962, que es el año del Tiempo de silencio, las propuestas que hace en ese mismo año Vargas Llosa, como La ciudad y los perros, premio Biblioteca Breve en España, y Mujica Lainez, con La espléndida Pomarzo. En resumidas cuentas, los novelistas españoles de los 60 y principios de los 70
se abrazaron embelesados a la tarea de la experimentación narrativa y la consecuencia fue una serie de novelas llenas de palabrería y complejidades técnicas, pero carentes de poesía e ingenio, sin la más mínima satisfacción intelectual. Y aquí volvemos a encontrarnos a Torrente tratando de salir de ese despropósito, proponiendo caminos narrativos de más enjundia, pues en 1963 publica Don Juan, una novela distinta, de gran calidad, que, según él mismo dice en el prólogo, nació de un empacho de realismo, refiriéndose no solo a su trilogía, la última obra, La Pascua Triste, es de 1962, sino al cargado ambiente que se respiró en la década anterior. El Don Juan, para Torrente, era su mejor novela, y lo que hace esta obra es recuperar el gusto por contar una historia, incorporar novedades técnicas como el monólogo interior y estar escrita con un lenguaje muy cuidado en un estilo enormemente atractivo. No tenía otro secreto. Torrente logra lo que el maestro de novelistas y críticos Henry James dijo hace ya más de un siglo: la única obligación que por anticipado podemos imponer a una novela, sin incurrir en la acusación de arbitrariedad general, es que sea interesante. Pero la corriente masiva de nuestros novelistas no le hizo caso a este aserto de Henry James. Torrente tampoco le hizo caso a la novela de Don Gonzalo. Muchas gracias. Torrente presentó la novela de Don Juan a un concurso de la Real Academia Española y no solo no ganó, sino que quedó en el mayor de los silencios su obra. La crítica oficial ni la mencionó cuando apareció publicada. Era la venganza del aparato literario franquista por haber firmado Torrente en el 62 un manifiesto protestando por el castigo recibido por las mujeres de los mineros de Asturias que habían estado en huelga. Esas mujeres se habían manifestado pidiendo la libertad de sus maridos y fueron represaliadas, apresándolas y cortándoles el pelo, al cero. Este hecho indignó a muchos intelectuales españoles, público en general, pero hay un grupo numeroso de intelectuales españoles que firman un manifiesto contra el ministro del Interior protestando por esto. Torrente Ballester es uno de los firmantes, el cuarto firmante de ese manifiesto, lo cual va a tener unas represalias considerables, porque además del silencio oficial con el que fue acogido Don Juan, Torrente fue cesado como crítico teatral en Radio Nacional de España y como profesor de la Escuela de Guerra Naval en Madrid. Todo ello sumió al escritor en una crisis profunda. Confesó que estuvo a punto de dejar de escribir más novelas, y al padre de familia, numerosa que era ya en aquel momento, le obligó a reincorporarse a la enseñanza secundaria, la cual era catedrático de literatura, y rehacer su vida un poco al margen del mundo, del mundo literario, de los círculos de Madrid, que hasta aquel momento conocía y había frecuentado tanto. Pero como no hay mal que por bien no venga, Torrente elige como destino un instituto de Pontevedra, ciudad gallega, con una parte histórica realmente hermosa y con un ambiente tranquilo y propicio para escapar del bullicio y de las intrigas madrileñas. Y será aquí, a partir de 1964, año de su llegada, cuando empieza a pensar en un gran proyecto novelístico que se iba a llamar Campana y Piedra y que acabó generando material para dos novelas: la saga Fuga de J.B. de 1972 y Fragmentos de Apocalipsis de 1977, que serán las dos a las que nos referiremos a partir de ahora con frecuencia al hablar de su vinculación con la tradición cervantina. A principios de los 70, pues, el cambio de rumbo que se imponía en la novela española lo va a encabezar
Gonzalo Torrente Ballester. La saga Fuga de J.B. no sorprende en la trayectoria de Torrente ni por su calidad, ni por su temática, ni por su concepción global. Es el resultado, esta novela, es el resultado de una evolución del novelista a lo largo de 30 años que hoy nos parece absolutamente coherente. Toda su experiencia como creador se combina ahora con los conocimientos teóricos que tiene del género novelístico un estudioso como él, un profesor como él, que dominaba la teoría literaria de principio al final, de la más antigua, desde Aristóteles a la más actual, y que había sido un crítico literario muy reflexivo y muy exigente. Pero por lo que sorprende realmente esta novela, que le traerá a Torrente el reconocimiento de la crítica y de un amplio número de escritores que van a ocupar a la cabeza de la narrativa española de aquel momento, es por su absoluta independencia de las modas, por la independencia de las escuelas y hasta de los lectores más acomodados a estilos tradicionales. El resultado fue un sistema narrativo complejo que impone al lector la aceptación de un pacto exigente y que siguió triunfando, ese mismo concepto de la novela, siguió triunfando con las obras siguientes, como Fragmentos de Apocalipsis, que es del año 77, como ya dije, La isla de los jacintos cortados, que será del año 80, Daphne en sueños del año 1983, Quizá nos lleve el viento al infinito, 1984, y La rosa de los vientos, 1985. Y me quedo ahí porque estas son las que presentan un mayor corte cervantino. Luego a la saga Fuga de J.B. El origen de su éxito está en que en ese paisaje yermo en el que apareció proponía una forma novelística exigente, a la vez estimulante, de imaginación y de ironía. Imaginación que produce narratividad y hace atractiva la lectura. Imaginación que desboca la facilidad para contar cosas con facilidad. A través de los múltiples episodios y personajes de esta saga o leyenda mítica de la capital de una hipotética quinta provincia gallega cuya existencia no reconoce el poder central, el destinatario español encuentra respuestas autóctonas al nuevo horizonte al que apuntan narradores hispanoamericanos que se encuadran en el llamado realismo mágico. Un nuevo horizonte que en realidad no es tan nuevo, porque en definitiva no se trata sino del resurgir del romance como fórmula narrativa opuesta a la novela en la teoría anglosajona, distinción, romance y novela, que ya está a este respecto fijada desde 1785 con la famosa obra de Clara Rivy, The Progress of Romance, y en ella se atribuye al romance un carácter fantaseador e imaginativo, unido a un estilo narrativo más retórico que el de la novela, género este donde prevalece la pintura de la vida, la descripción de las costumbres, tomada siempre de la realidad contemporánea. Hay pues dos niveles, los que nos hablaba esta famosa crítica inglesa, entendido en la tradición anglosajona. Por un lado el romance, que era más propio para historias fantásticas, imaginativas, le daba una gran importancia a la retórica con la que se contaba, y por otra parte la novela, que era una cosa distinta, diferente, porque era algo mucho más concreto, mucho más real, mucho más propio de lo circundante, de lo que rodeaba al lector. Pues estos dos niveles, o estratos literarios, aparecen combinados y perfectamente engranados en la saga Fuga de J.B., con un perfecto lubricante como es la ironía, que arranca ya desde el artificioso título de la obra, Saga Fuga de J.B., y que trata de ridiculizar las gratuitas complicaciones estructurales de tantas novelas de la época que se nos caían de las manos, a las que me he referido anteriormente. Pues bien,
la ironía va a ser el primer principio cervantino que se puede ver en la mayor parte de la producción novelística de Torrente. Y no me refiero aquí a lo que se puede entender por ironía intelectual, que también, y que lo caracteriza como escritor y lo definía como persona, un hombre enormemente irónico, una sutileza casi inglesa del sentido del humor, sino a la ironía que lleva a la propensión a percibir lo maravilloso en lo real y lo real en lo maravilloso. Torrente definió a Ferrol, la ciudad donde nació, al norte de Galicia, en donde se acaba el Atlántico y empieza el Cantábrico, ahí mismo en ese cruce está la ciudad. Definió a la ciudad, repito, como una ciudad lógica en un entorno mágico, que es una afortunadísima definición y que será una frase que nos permita, y aquí voy a hacer un pequeño receso, nos permita entender mejor esto que estoy diciendo. Vamos a ver, Ferrol es una ciudad que nace como ciudad en 1756 exactamente, por un decreto del rey Fernando VI, porque presenta unas condiciones naturales idóneas para la construcción en su ría de unos astilleros que han de surtir naves a la Armada española. Entonces, muy bien, el decreto, y empieza a llegar a Ferrol pues, gente de fuera, empieza a crecer la ciudad, llegan arquitectos e ingenieros neoclásicos, estamos en el punto álgido del siglo de las luces, empiezan a trazar la ciudad a ángulo recto, regla y cartabón, hacen una ciudad lógica en una tierra mágica, porque la enclavan en Galicia, a 35 kilómetros hay un santuario que se llama San Andrés de Teixido, está en el acantilado mismo del Atlántico, recuerda ya a Irlanda, donde hay una leyenda que ha de ir de muerto o que no va a ir de vivo. El que no va de vivo ha de ir de muerto a peregrinar a ese sitio. Es un santuario mítico de los celtas, de los antepasados prehistóricos prerromanos que han estado allí, que sigue con vigencia y que representa un poco pues, el mundo de la superstición, de ese mundo cerrado, complicado, de vivos y muertos, de nieblas y de lluvias que es Galicia. Entonces, en un sitio así, absolutamente fantástico, totalmente imaginario, totalmente propenso a la imaginación y a la fantasía, unos arquitectos fuera de contexto, bueno, en su contexto, pero sin entender el medio natural, hacen una ciudad neoclásica. Entonces, claro, Torrente dice, bueno, aquí la única razón, la única forma de sobrevivir en este cruce de dos mundos, el racional, el lógico, el neoclásico, con el otro, con el fantástico, con el celta, con el mitológico, con el legendario, la única forma de aguantar esto es decir que no se entiende nada, hacerse el loco o actuar de forma distinta a la lógica de cualquier ciudadano de otra ciudad distinta. Torrente sostenía que yo esto nunca lo pude certificar, digamos, científicamente, que decía que Ferrol era la ciudad, juntamente con Tarifa, en la provincia de Cádiz, Algeciras, era la ciudad española donde había más locos, gente que perdía el sentido, y él lo explicaba. En Tarifa es por efectos del viento, pero en Ferrol es por efectos del urbanismo, que no solamente perdiendo la razón se puede vivir en un sitio así. Bueno, Torrente entonces creía que el ferrolano tenía que inventarse, protegerse
detrás de una protección irónica, un abrigo, una gabardina de ironía para poder sobrevivir a ese disparate que se había logrado. Bueno, pues este mundo al que pertenece Torrente, en el que nace, en el que crece, ayuda un poco a entender esa simpatía que siente Torrente por un lado, por lo racional, por lo lógico, por lo real, pero al mismo tiempo mezclándolo y sintiendo el mismo tipo de atracción por todo lo contrario.